me ha dicho que ya no tiene tiempo. Sí, tú, con tu autorización, Claro. Empieza a hablarlo y sí, por eso. Rector, vamos a hacerles una foto. Un segundito, nos piden una foto detrás, siempre. ¿Pueden mirar aquí un segundito? Está Mercedes aquí y el Miguel Ángel a la izquierda. Tú estás aquí a la derecha. Relación contigo siempre a la izquierda. ¿Qué tal, Carlos? Tenemos aquí representantes del ayuntamiento, bueno, tantos amigos, los actores que lo fueron. Bueno, pues por favor. El desarrollo que me ha pasado es que primero doy la palabra a ti, y luego a Miguel Ángel, que voy a hacer una introducción general para es algo necesario que os presentaros. Una paradoja, pero voy a introducir el acto, te doy una palabra, luego te doy la palabra a ti, Miguel Ángel, y luego... Sí, bueno, vamos a ver lo que depende de lo que tengas en funciones. Buenas tardes, bienvenidos a la Aula Miguel de Unamuno del edificio histórico de la Universidad de Salamanca y gracias por asistir a este acto de presentación del libro Filosofía Ciudadana, del que es autor el profesor Miguel Ángel Quintanilla Fisac, catedrático emérito de Lógica y Filosofía de la Ciencia, sobradamente conocido en este estudio, en esta su universidad y en el mundo universitario español, como lo es también quien nos acompaña en este acto y cuya presencia quiero agradecer muy especialmente, no solo su presencia, sino toda su trayectoria universitaria de servicio público ejemplar, la también profesora Mercedes Cabrera, que es catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense, y ha sido, como el autor del libro, el profesor Quintanilla, todo lo que se puede hacer y ha realizado todo lo que se puede realizar en el sistema universitario español, ministra de Educación y también para la Ciencia, redactora de un proyecto fundamental, impulsora de una modificación de la Ley Orgánica de Universidades junto al profesor Quintanilla, que marcó con su impronta todo el periodo que hemos vivido después, la transición al espacio europeo de educación superior, que ha defendido y sigue defendiendo en su obra el profesor Quintanilla, además de haber realizado ambos también aportaciones desde el legislativo esenciales, desde el Senado, en el año 1982 ya, senador por la provincia de Salamanca. Son cifras que producen cierto vértigo, pero también admiran, ¿no? Porque el profesor Quintanilla, cuyo bastón le ennoblece y adorna su elegancia, se mantiene lúcido después de tantos años dedicado contribuyendo a la mejora de nuestro país y sus instituciones, y también hace algunos menos años, pero en un tiempo extenso, diputada en el Congreso, la profesora Cabrera. Me acordaba yo, preparando este acto, de ese libro opúsculo, que es un lugar común,
en tantas citas de Max Weber, el sociólogo, sobre el político y el científico, y ambos desmienten a Weber, ¿no? Porque han sido políticos y son grandes científicos. Yo aprendí mucho sobre la historia de la empresa en España con los libros de la profesora Cabrera. Recordaba uno que leí de cabo a rabo, a pesar de su extensión, El poder de los empresarios. Son muy conocidas sus biografías de Juan March, de Polanco, capitán de empresas, y también de Alba y los albistas, que es un fenómeno muy característico de estas tierras castellanas, el albismo. Y el profesor Quintanilla, pues un filósofo que ha dirigido también uno de los institutos emblemáticos de humanidades y de conexión entre las humanidades y las ciencias de esta nuestra universidad, tan activa hasta el día de hoy. Lo saben los rectores que lo han sido del estudio, que participan en el acto, los profesores Ignacio Verdugo y Daniel Hernández Ruiz Pérez, a quienes saludo, como muchos de los compañeros filósofos y científicos y los amigos y amigas del profesor Quintanilla. Dos políticos ejemplares por su contribución a la mejora del sistema universitario español. Después vendrían otras reformas a las que no voy a hacer referencia yo. El libro habla de todo, y también dos científicos que aportan y siguen aportando retazos o profundas y extensas aproximaciones a los problemas sociales de nuestro tiempo, ¿no? Después me referiré a la lucidez que ha demostrado y sigue demostrando hasta el día de hoy el profesor Quintanilla, pronunciándose sobre los temas que nos preocupan o nos acongojan, ¿no? Como el coronavirus, ¿no? Cuánto me ha tranquilizado a mí leer al profesor Quintanilla esta mañana de su visión de las circunstancias presentes, al tiempo que las noticias de Salamanca nos alarman con una posible circunstancia italiana en nuestro hospital, ¿no? Menos mal que tenemos científicos como el profesor Quintanilla que nos dicen: pensemos en términos de objetividad, seamos racionales, no nos dejemos dominar por ciertas emociones. Pero seguro que sobre este libro puede ilustrarnos mucho mejor que yo, que intentaré hacer una semblanza mayor del profesor Quintanilla al final, la profesora Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, a quien doy ahora la palabra, no sin agradecer de nuevo su presencia en esta universidad, que nos honra, y agradecer, no sé si lo he hecho, indirectamente sí, todo lo que en su momento hicieron ambos por la mejora del sistema universitario español, porque aunque hay instituciones que nos hagan pensar a menudo, y no siempre tan bien como querríamos, qué sería el sistema universitario español sin el espacio europeo, sin el proceso de Bolonia, sin las ANECAS o las acreditaciones. Por favor, profesora Cabrera. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haberme invitado a la presentación de este libro. Miguel Ángel pensaba que le iba a decir que no iba a venir, no sé por qué, porque por supuesto le dije que sí en cuanto me llamó. Voy a hablar de este libro, por supuesto, pero voy a hablar sobre todo de Miguel Ángel, y me van a tener que perdonar porque voy a tener que hablar de mí misma para intentar explicar lo que quiero decir. Yo conozco a Miguel Ángel desde hace muchísimos años, y él sabe, no tanto como algunos de mi familia, que no tengo memoria ninguna, o sea que no sé desde cuándo, pero quizá de la época de los filósofos jóvenes, de cuando los filósofos eran jóvenes, que eso debía ser los años 60, 70. 70. Por ahí, 70 y poco. Hace mucho, algunas andanzas en las proximidades del Partido Socialista, andanzas políticas. Desde luego sí me acuerdo de la campaña electoral de 2004, porque hubo un acto aquí en Salamanca, en esa campaña electoral, que me tocó, y volví a ver a Miguel Ángel, al que no veía desde hacía, pues no sé cuántos años, pero muchísimos. Y quizá por culpa de aquella coincidencia en la campaña electoral de 2004, y después de aquella victoria electoral, que no conviene decirlo muy alto, pero yo creo que sorprendió a todos, a los que perdieron y a los que ganaron, a todos a la vez,
pues yo me convertí en diputada y en presidenta de la Comisión de Educación y desde allí pude contemplar la discusión de la Ley Orgánica de Educación que fue obra de mi antecesora María Jesús San Segundo. De pronto, porque fue de pronto, como pasan estas cosas, pues me llamó el presidente del gobierno, fui a Moncloa y me dijo: mañana voy a decir que eres ministra de Educación. Y yo a Miguel Ángel creo que le di un plazo más o menos parecido cuando le llamé y le dije que si aceptaba la Secretaría de Estado de Universidades. Bueno, yo creo que tardaste un poco más. A mí no me dejaron ni media hora. 15 minutos. Bueno, entonces a partir de ese momento entramos en una tarea, yo creo que importante. El rector lo ha dicho y yo la verdad es que me siento muy orgullosa, pero tampoco quiero pasarme en ese sentido. La ley de educación se había aprobado y me tocó aplicarla, pero lo que teníamos pendiente era la reforma de la ley de universidades, porque habíamos decidido no hacer una nueva ley, sino reformar la ley existente. Nos parecía que era más adecuado una reforma de la ley de universidades, fundamentalmente para que las universidades españolas se pudieran incorporar al espacio europeo de educación superior. Digo todo esto porque de todo esto habla Miguel Ángel en su libro. Una incorporación al espacio europeo de educación superior que se convirtió en el lenguaje cotidiano de la gente en aquello de Bolonia, que siempre sonaba mal, ¿no? También hay algún texto en el libro de Miguel Ángel explicando por qué las universidades no deben tener miedo a Bolonia, porque es el espacio europeo de educación superior, es decir, el espacio en el que se mueven las universidades europeas. Reformamos la ley de universidades e hicimos un plan nacional. Bueno, no sé por qué digo hicimos, porque en realidad yo no hice casi nada, lo hizo Miguel Ángel. Un plan nacional de I+D, que según la campaña electoral del año 2004 constituía uno de los ejes centrales de aquel gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, con unos compromisos de incremento presupuestario que, si se cuentan hoy, nos parecería imposible, pero estábamos todavía en buena época. Bueno, pues Miguel Ángel estuvo ahí en la Secretaría de Estado de Universidades, reformando la ley de universidades y poniendo en marcha el Plan Nacional de I+D, que presentamos, pero que luego perdimos, ¿no? Porque hubo un cambio de gobierno, una reestructuración ministerial y nos quedamos sin la ciencia y sin las universidades. Y por lo tanto yo me quedé también sin Miguel Ángel. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues esto viene a que este libro, leyendo este libro que le recomiendo vivamente, bueno, pues me ha acordado de muchísimas cosas y sobre todo he entendido mejor de dónde sacaba Miguel Ángel Quintanilla la fuerza y el entusiasmo que ponía en las cosas que puso en marcha. En este libro yo creo que están en textos muy complicados, que lo comentábamos antes de entrar. Son textos muy complicados para un académico. Para un filósofo yo no sé si más o menos que para un historiador, que es lo que soy yo. Pero este tipo de textos comprimidos, que obligan a hablar de una sola cosa sin dispersarse y cerrarla y presentarla de manera precisa y eficaz, es un tipo de escritura a la que los académicos no estamos acostumbrados, porque es más propia de los periodistas. Entonces eso obliga a un ejercicio que yo creo que en estos textos de Miguel Ángel es especialmente eficaz. Esto que él llama píldoras para pensar son efectivamente píldoras para pensar. Y en el libro están agrupadas en 4 apartados: filosofía, innovación, cultura científica y política. Y es verdad que dentro de cada uno de esos apartados los textos tienen una cierta coherencia, pero también es verdad que casi todos los temas que a Miguel Ángel le preocupan están en los 4 apartados y por lo tanto muchos de esos textos se cruzan unos con otros. Miguel Ángel es filósofo
y defiende la filosofía de una manera, ya he dicho antes, muy eficaz. En uno de los textos que se titula Estudiar filosofía, dice: en filosofía los problemas del conocimiento o la acción, la verdad o la justicia, la utilidad o el placer, la felicidad o la desdicha, son afrontados siempre desde una perspectiva general basada en el respeto a la verdad y la dignidad humana e impulsada por la pasión crítica y racional. Es una cita un poco larga, pero que yo creo que resume muy bien la base sobre la que se sustenta todo ese gran apartado dedicado a la filosofía y muchos de los textos que contiene, y explica esto del respeto a la verdad y de la pasión crítica y racional, pues otros textos que incluye ahí, en los que habla de la necesidad de distinguir entre supersticiones sencillas y patrañas paranoides, y un texto que recomiendo vivamente dedicado a la posverdad, que termina, no voy a hacer la cita larga, ¿no?, pero termina de Miguel Ángel diciendo: créanme, no hay nada de valor en la posverdad, no hay verdad alternativa, la posverdad es solamente la mentira posmoderna. Pues eso, es este tipo de frases categóricas, ¿no?, que son muchas las que aparecen en los textos aquí recogidos, que yo creo que hacen, como digo, de este libro un libro muy apetecible para leer. El primer apartado se dedica a la filosofía, el segundo a la innovación, es decir, a la actividad transformadora que supone innovar, sobre todo la innovación tecnológica. Yo me he enterado de muchas cosas que no sabía, bueno, en este apartado y en otros. Innovación tecnológica que Miguel Ángel entiende que tiene que ponerse al servicio de políticas de bienestar social y progreso. Es la innovación entendida como contribución al desarrollo humano. Una innovación que hay que perseguir, de la que no hay que temer, pero frente a la cual hay que tener, como dice Miguel Ángel, una actitud vigilante. Es esta doble faceta, ¿no?, de la innovación imprescindible y al mismo tiempo la necesidad de mantener una vigilancia sobre los procesos de innovación. Bueno, en realidad es que Miguel Ángel es un ilustrado, lo dice él, y es verdad, es un ilustrado de aquellos del siglo XVIII que cree en el progreso. Recuperemos, dice en la introducción, la capacidad de pensar, recuperemos el programa de la ilustración. Y es un poco lo que hace a través de todos estos textos, como digo, agrupados en esos 4 apartados. El siguiente está dedicado a la cultura científica, y yo aquí me he acordado de tantas cosas y de viajes que hicimos, ¿no?, cuando hablas de la luz del sincrotrón, y me he acordado del proyecto ALBA en Barcelona. Por supuesto me he acordado de aquella pelea sobre, ya me he referido antes, ¿no?, sobre Bolonia, sobre las verdades y mentiras relacionadas con las universidades, sobre el problema de los rankings universitarios. Siempre estábamos, ¿no?, en un ministerio hay momentos en los que se pasa muy mal, que es cuando se sabe que llega, por ejemplo, bueno, me refiero al Ministerio de Educación, cuando se sabe que llega el informe PISA y que inmediatamente van a aparecer titulares en la prensa diciendo que estamos a la cola de la cola de la cola, aunque estemos por en medio, pero da igual, siempre estamos a la cola de la cola de la cola. Y también cuando aparecen las listas de los rankings de universidades, y las universidades españolas pues parece que nunca consiguen estar donde se supone que deberían estar. No se sabe muy bien por qué, porque en los rankings de empresas tenemos algunas, pero no tantas. Quiero decir, no sé por qué a las universidades siempre se les pide que estén en los rankings internacionales mucho más arriba de lo que están en otras instituciones, pero la verdad es que pasa. Entonces yo me acuerdo de muchas de estas cosas. Luego además Miguel Ángel en el intermedio me mandó unas fotos maravillosas de cuando fuimos a ver el Gran Telescopio de Canarias. Bueno, yo tuve la suerte en el Ministerio de tener las competencias en ciencia y de tener la compañía de Miguel Ángel y su inmenso empeño en hacer de la cultura científica una parte de la cultura ciudadana. ¿Te acuerdas aquellas peleas con quien tenía los dineros, que era
y que queríamos poner en marcha una semana de la ciencia y no había manera de convencer al ministro implicado de que aquello tenía unos objetivos que considerábamos muy importantes, ¿no? La cultura científica, la incorporación de la ciencia a la cultura ciudadana, este empeño, la desaparición de las dos culturas y al mismo tiempo, como dices en otro de los textos aquí incluidos, tratar de evitar que la ciencia se convierta en lo que nunca debe ser, es decir, la ciencia mal interpretada, mal usada, ¿no? El respeto a la cultura científica, y es verdad que hay un texto ahí que yo también lo he subrayado al final, que me parece que se titula Comunicación científica en situaciones de crisis, donde hablas de la gripe A y del pánico desatado y de las noticias mal dadas, ¿no? Pues es un texto de hace unos años perfectamente aplicable hoy a lo que nos está ocurriendo. Bueno, la ciencia y por lo tanto la cultura científica para Miguel Ángel, dice él mismo, sigue siendo uno de los pocos productos de la civilización que lleva en su propia estructura el germen de la emancipación. Es esta combinación tan estupenda, ¿no? De filosofía, ciencia y también política. Miguel Ángel, como ha dicho el rector, ha recordado, tiene detrás una larga militancia política también, pero sobre todo yo creo que un compromiso político, un compromiso ciudadano, un compromiso cívico, como lo queramos llamar, permanente, y que veo en estos textos que sigue ahí incólume y seguirá. Me he acordado de algún artículo que publicaste y que yo creo que citas en algún texto, después de aquellas elecciones del año 93, de aquella victoria, la primera dudosa del Partido Socialista, escribiste y publicaste, yo creo que fue en El País, ¿no? Un texto con Manuel Escudero y Ramón Vargas Machuca, proponiendo una serie de, bueno, lo llamasteis propuestas de futuro, ¿no? ¿Qué habría que hacer con el Partido Socialista para, bueno, un militante comprometido que también en este libro deja muy claro qué es lo que la filosofía puede aportar a la política y qué es lo que la política puede aportar a la filosofía. Lo dice en un momento determinado, dice, lo que la filosofía puede aportar a la política es inspiración para concebir nuevos proyectos, apoyo para resistir el inmovilismo y la inercia del sistema y perspectiva para mirar más lejos. Todo esto puede aportar la filosofía a la política. Yo creo que muy bien visto. Dice, y lo que la experiencia política puede proporcionar a la filosofía son referencias para conectar con la vida real y materiales para ayudar a entender el papel de la lucha por el poder en el desarrollo de la naturaleza humana. Hay varios textos donde hablas de esto, de la relación entre filosofía y política, y yo creo que está... yo creo que es un reflejo de tu biografía. Es decir, de una experiencia en los dos campos. La actividad política, y voy terminando, para Miguel Ángel, dice él mismo, es gestionar, es una definición de política que solamente puede escribir alguien como tú, porque ni un politólogo ni un político diría esto. El objetivo de la actividad política es gestionar la sociedad de manera eficiente y acorde con la voluntad de los ciudadanos que forman parte de ella. Es una gestión eficiente de la sociedad y acorde con la voluntad de los ciudadanos. Repito, no se me ocurre ahora mismo ni un politólogo ni un político que dijera esto en estos términos. Es esta combinación de filosofía y política, ¿no? Y Miguel Ángel me había recomendado por teléfono, dice, te va a gustar sobre todo el último texto incluido en el libro, que es un texto que titula Democracia radical. Una definición de democracia que él contrapone en otros textos con lo que llama democracia hooligan, que yo creo que no hace falta explicar lo que quiere decir,
la política como espectáculo, bueno, este tipo iba a decir, de formaciones o situaciones que se están dando actualmente, incluso en democracias, en lo que los politólogos llamamos democracias maduras, es decir, democracias consolidadas que sin embargo están mostrando elementos de quiebra institucional muy relevantes. Ahí tenemos una invasión de literatura en ciencia política sobre la crisis de la democracia, la muerte de las democracias, las quiebras de las democracias. Hay una especie de preocupación universal sobre la salud de las democracias, no solamente de las democracias recién nacidas y todavía no consolidadas, sino de las democracias maduras, ¿no? Bueno, pues Miguel Ángel tiene la solución, que es esto de la democracia radical, que tiene algunos principios fundamentales: igualdad de acceso a los mecanismos de toma de decisiones, libertad de expresión y capacidad de participación nacional en las deliberaciones colectivas, transparencia y publicidad. Es decir, una serie de, digamos, parece que son 3, ¿no?, los requisitos de la democracia radical. Y uno último, muy importante, que es que los ciudadanos tienen derecho a desobedecer y obligación de resistir pacíficamente frente a cualquier imposición. Me parece que es una manera estupenda de terminar un libro que se llama Filosofía Ciudadana, y que, como he dicho al principio, yo creo que resume muy bien cuáles han sido y siguen siendo las preocupaciones de Miguel Ángel y esa combinación, en mi opinión, de resultados eficaces y magníficos, que es ser filósofo, científico, político, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Mercedes Cabrera por esta síntesis de algunas de las perlas del libro. Hay muchas más también por destacar el valor de las aportaciones del profesor Quintanilla y de demostrar en su semblanza también el carácter integral y fuera de los tópicos, al margen de los lugares comunes universitarios, del profesor Quintanilla. Recuerdo siempre la confrontación entre dos perfiles del siglo XIX, de hace 200 años, el cardenal Newman, este irlandés, que habló sobre la idea de la universidad desde una perspectiva humanística, y Humboldt como ideólogo de la universidad científica. Y bueno, después un norteamericano que fue rector en California, que habló de los usos de la universidad y contrapuso los dos modelos, ¿no? El modelo humanístico, filosófico, la filosofía y las artes liberales, y el modelo científico, y decía, bueno, normalmente se ponen del lado de Newman los filósofos y del lado de Humboldt los científicos, pero Miguel Ángel integra a todos y demuestra con sus escritos y con su trayectoria que es posible esa consiliencia o combinación de las culturas que se consideró el objetivo a realizar hace ya mucho tiempo, ¿no? Gracias por esa filosofía integral que también suma la ciencia. Tiene la palabra el autor del libro, el profesor Miguel Ángel Quintanilla. Bueno, no sé por dónde empezar. Me habéis dejado descolocado. Querido rector, en primer lugar, muchas gracias por presidir este acto y por acogerlo. Y querida Mercedes, ¿qué te voy a decir, no? Gracias. Tengo que contarles a los que están por aquí que tengo una avería en la pierna izquierda que me está dando un dolor terrible y no sé si voy a poder estar mucho tiempo sentado. Pero se me había olvidado escuchándote, ¿no? Pues sigo. Sí, yo creo que vas a tener que seguir, sí. Me ha gustado mucho escuchar tus elogios, como no,
y rememorar algunas de las experiencias que hemos vivido y entender también que algunas de las cosas que yo estaba orgulloso de haber hecho fueron posibles porque detrás de esas cosas estabas tú. En fin, no me gusta ejercer el noble oficio de pelotilleo académico, pero de todas mis experiencias políticas, y aquí tengo testigos bien queridos de muchas de las actividades políticas en las que he estado involucrado, como Jesús Málaga, que me está mirando como diciendo, a ver, cuidado, a ver qué vas a decir. De todas mis experiencias políticas, la más impresionante ha sido los 2 años que estuve trabajando contigo y que me pusiste al frente de la política científica y universitaria española. Hay gente que no le gusta que lo diga, pero lo tengo que decir. Fueron los 2 años en los que en España se gastó más dinero en I+D que nunca en su historia. Es decir, realmente no fue mérito mío, obviamente fue mérito del ministro de Hacienda, pero que era amigo de Mercedes y que gracias a lo cual pudimos conseguir que pusiera en marcha el presupuesto necesario para avanzar el año de la ciencia en el 2007 y que, como habéis señalado, eso ha dejado sus frutos, ¿verdad? Hoy día ya nadie discute que es obligación de los científicos y académicos intentar que el pueblo para el que trabajamos, diríamos con terminología un poco decimonónica, acceda al conocimiento que generamos, ¿no? Es decir, el conocimiento como encerrado en una torre de marfil ya se acabó y ahora además es obligatorio por ley que se haya acabado, ¿no? Todo aquello empezó en el 2007, en mi opinión, gracias al año aquel de la ciencia que organizamos y que una parte del gobierno entendió muy bien y otra parte no tan bien, pero en todo caso ahí estaba Mercedes para llevarlo adelante. Por lo demás no quiero entrar en pormenores porque no sé, estoy demasiado involucrado afectivamente y muy agradecido a que me hayáis dado la oportunidad de llevar a cabo lo que este libro significa, en lo cual sí que os doy la razón. Es un libro testimonio de lo que he hecho desde que dejé la política activa, es decir, desde que me despediste como secretario de Estado, hasta que volví a casa. Me encontré una familia que estaba muy contenta de verme volver a casa y entonces me puse a trabajar en otra cosa, que fue dirigir el instituto que ahora está en manos de Santiago López, aquí presente, el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, y intentar sacar partido de mis experiencias y mis ideas, mis experiencias políticas y mis ideas filosóficas, para transmitírselo a la gente que no tenía por qué compartir ni unas cosas ni otras, ¿no? Y para eso me ayudó mucho el contacto con el mundo periodístico, que era un mundo al que yo apenas había accedido, salvo a través de mi hija que había estudiado periodismo. Pero para mí los periodistas siempre eran el enemigo, es decir, el que te pilla en una declaración y te saca un titular que te hunde, ¿no? La experiencia de los políticos profesionales en relación con la prensa es esa, ¿no? La experiencia inmediata es de cuidado. Ten cuidado a ver qué vas a decir. De repente, cuando me puse a trabajar en este libro, encontré otra dimensión al mundo de las comunicaciones. Y es que para comunicar, para llegar a la gente normal, no a nuestros colegas filósofos, sino a la gente normal, se necesita una técnica especial, que es lo que aprenden los periodistas y lo que ejercen los periodistas. Y esa técnica consiste en ser capaces de decir con pocas palabras lo que normalmente nuestros estudiantes de filosofía de doctorado, que aquí veo algunos, gracias por venir, necesitan cientos de páginas. Pues casi siempre esos cientos de páginas se pueden redactar en 1 o 2 páginas. Casi siempre es posible transmitir las ideas principales de forma concisa. Y eso es lo que te enseña el periodismo. Y hay otra cosa que te enseña también, muy importante, y es que cuando quieres transmitir una idea, tienes que tener en cuenta no solamente la extensión de las palabras
que utilizas para transmitir la idea, sino también el momento y el sitio, el lugar. No es lo mismo presentar una reflexión sobre la actualidad en una emisora de radio a una hora determinada, un día de la semana, que cuando a ti se te ocurre. Es muy fastidiado tener que trabajar ahora a plazo fijo, con limitaciones y además, digamos, a la hora determinada. Esto me lo han enseñado también aquí algún colega que no sé si anda por aquí, creo que sí, de Onda Cero, que durante 3 años he estado colaborando todas las semanas, ¿no? Y haciendo algún comentario sobre la actualidad, sobre temas filosóficos, comentario que de vez en cuando se veía enriquecido con los metacomentarios de algunos amigos que me cruzaba por la calle y me decían: te he escuchado por Onda Cero, de Mariano, ¿verdad? Está aquí, que me ha ayudado mucho. Bueno, no sé qué deciros. El resultado, este libro es el resultado de esas reflexiones filosóficas. Creo que la parte de filosofía a la que se refería Mercedes, la primera parte, que es filosofía pura, digámoslo así, ¿no? Es muy seria. Empieza, el primer artículo es nuestro lugar en el universo, y ahí se refleja un poco mi actitud vital en relación con la filosofía. Estoy viendo ahora a mi amigo, maestro y compañero de fatigas de hace muchos años, Cirilo Flórez, que es el responsable de que yo sea filósofo académico, y además es el responsable, no lo sabe, de que mi orientación principal durante mis primeros años de joven filósofo español fuera la filosofía de inspiración marxista. Él no es marxista, pero hizo una tesis sobre la idea de progreso en Carlos Marx, que fue inspiradora para mí, ¿no? Así que bueno, me acabo de enterar que mi concepción del poder y de la política no es ortodoxa, lo cual me alegra mucho. Pero es que, entre otras cosas, los intelectuales nos cuesta mucho reconocer que la política, el objetivo de la política, de la acción política, es gestionar la sociedad, pero el poder político que se necesita para gestionar la sociedad tiene sus reglas propias. Y por eso, si no entendemos en qué consiste, no vamos a entender lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el problema fundamental de la democracia actual no es falta de representatividad o falta de libertad para votar, etcétera. Fijaros si es poco problema eso, que en estos momentos suceden cosas tales como que todo un gran país como Estados Unidos vota a un señor que es incomprensible, ¿no? O sea, la política democrática en ese sentido, de democracia puramente formal, ha llegado hasta el punto de que permite cosas como esas, ¿no? Por lo tanto, la esencia de la democracia no debe estar ahí en la votación de la mayoría, debe estar en otra cosa. Por eso el artículo final sobre democracia radical, ¿no? La esencia de la democracia consiste en que los ciudadanos tienen que asumir su propia responsabilidad y no renunciar a ella. Pero lo mismo pasa en la esencia del desarrollo tecnológico. La tecnología nos invade, nos ayuda, nos vigila, no sé qué. No, la tecnología, nosotros hacemos la tecnología. Los ciudadanos, cuando tomamos decisiones en el mercado, estamos haciendo tecnología. Cuando tomamos decisiones en la política, estamos orientando el desarrollo tecnológico en una dirección o en otra. Cuando hacemos un plan nacional en vez de otro, estamos tomando decisiones, y eso está controlado por la participación ciudadana. De manera que yo creo que uno de los leitmotivs de mis reflexiones filosóficas de estos años ha sido intentar diseñar un modelo alternativo de desarrollo tecnológico que permita contar con la participación ciudadana para su implementación. En algún momento, y alguno de mis alumnos de doctorado lo ha llamado tecnologías entrañables. Y bueno, no renuncio a ello, es uno de los capítulos del libro también. Bueno, ¿qué más deciros? No sé. ¿Qué hacéis aquí? Muchas gracias por haber venido.
me siento muy querido por todos vosotros. Creo que no hay nadie aquí que no me quiera, que es independiente de mi ideología política. Aquí hay gente de todos los colores del espectro político. Ahí están los mejores rectores de los últimos años de la Universidad de Salamanca, que yo he tenido que padecer, y están colegas y compañeros con los que todavía tomamos vinos y disfrutamos, ¿no? Gracias por estar aquí, de verdad muchas gracias, no me lo merezco y no os merecéis que yo me enrolle más tiempo con vosotros, así que me callo. Bien, la pierna izquierda del profesor Quintanilla es para mí muy importante, entonces voy a intentar ser muy breve, tan conciso como ha sido él en sus píldoras de pensamiento y en su texto, que se adapta a los formatos actuales, porque la atención es un valor muy escaso, tan valioso el lado izquierdo del profesor Quintanilla, que, bueno, y habrá tantas ocasiones para compartir con él estas ideas, estas impresiones. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de la institución a la que todos apreciamos y que nos alberga en mi actual condición, su excelente ejemplo. Bueno, el tándem que formaron la profesora Cabrera y el profesor Quintanilla explica muchos de los logros presentes de la Universidad Española, del fortalecimiento de las plantillas, del impulso decisivo a la investigación, de nuestra europeización. Siempre nos ha salvado de las peores catástrofes ese impulso europeizante, que sería España si no se homologara con Europa. ¿Dónde estaríamos? ¿A dónde regresaríamos? ¿No? Pero más allá de ese impulso conjunto del tándem del sistema universitario, el profesor Quintanilla es un excelente ejemplo porque demuestra hasta el día de hoy un compromiso ciudadano como filósofo y como universitario que va más allá de la gestión excelente, de la investigación con obras sobre su disciplina, su ámbito de estudio, que reconocen sus colegas y que también hemos leído otros profesores y profesoras del ámbito de las ciencias sociales, las humanidades y de la ciencia en general, y por supuesto la proyección sobre sus estudiantes. El profesor Quintanilla demuestra que la universidad y el compromiso ciudadano incluye también el trasladar mensajes para corregir las peores tendencias de nuestra sociedad. Y yo creo que esto es en parte también lo que mueve su ánimo. He seguido su blog, yo había leído muchos de los textos, había escuchado otros, ha resumido en su prefacio el género que practica aquí, sometido a un plazo, con un condicionamiento de extensión, ese efecto Twitter, ¿no? Por explicarlo con un paralelismo, el condicionamiento de los caracteres que hoy afecta hasta la presentación de las memorias en las solicitudes de proyectos. Hay que limitarse en el número de caracteres, pero hace todo esto con un objetivo, con un propósito que está en la mejor raíz universitaria, que es evitar que la sociedad cometa errores. Y casi todos sus textos, yo los he releído con motivo de este acto, parecen compartir esa intención. No nos equivoquemos. Y cada uno de sus mensajes sobre la posverdad, sobre la universidad, sobre el principio de precaución, sobre la ciencia, advierten sobre tentaciones y riesgos de equivocación. Y la fuente de todos esos riesgos y todas esas tentaciones y sesgos hacia el error siempre es la misma, la ignorancia. El desconocimiento que alimenta los prejuicios y los equívocos
sobre conceptos que son básicos para comprender la realidad y reaccionar frente a ella. ¿Y acaso no es ese el más noble oficio del filósofo desde sus primeros principios? Un filósofo y un ciudadano. El texto en este sintagma resume su naturaleza, filósofo-ciudadano, que nos ayuda a evitar equivocarnos. Y no es esa también la función de la universidad, del universitario, de los universitarios y del sistema educativo en su conjunto, porque los errores por la ignorancia son la fuente de todas las catástrofes y padecimientos principales del ser humano. Las circunstancias de nuestro entorno nos amenazan, desde las minúsculas, los virus y las bacterias, hasta las mayúsculas, las guerras y las catástrofes naturales, pero lo peor no es que esto esté a nuestro alrededor, lo peor es cómo reaccionan las sociedades y los seres humanos ante esas amenazas. Porque si sabemos utilizar la ciencia y el pensamiento, podremos responder de una forma que no ponga esas situaciones peor. Cada mensaje, hasta los que ha transmitido a la sociedad salmantina esta misma mañana en los medios de comunicación el profesor Quintanilla, contribuye a evitar las cosas peor. Esta no solo es una filosofía ciudadana, es una filosofía formulada por un ciudadano que estudia, cultiva la ciencia con un fin muy concreto, que es el mejor sentido de la universidad, que es evitar que la ignorancia nos lleve al desastre. Así que muchísimas gracias, profesor Quintanilla, muchísimas gracias, profesora Cabrera, por vuestra contribución en tándem al sistema universitario español. Fortalecer el sistema universitario y el sistema educativo es llevar a las sociedades y a las personas a un estado de cosas en las que la ignorancia no produzca errores. Y Miguel Ángel, todo lo que haces debemos leerlo y tenerlo muy en cuenta, porque, bueno, de una manera muy elegante, muy inteligente, nos dices: no os equivoquéis, que esto se paga muy caro. Bueno, yo no quiero que parezcas ni un segundo más sentado. Invito a todos los asistentes a que interactuemos con Miguel Ángel a lo largo de este tiempo. Pido que todos recomendemos a través de nuestras redes, que no tienen por qué ser virtuales, sino pueden ser humanas, que también tienen mucho valor, la lectura del libro, que lo leamos porque se lee rápido y se lee bien, se lee por partes, por delante, por detrás. No hay que empezar por un... Y esto es muy ameno en un texto, y que lo lea mucha gente para acabar con muchos tópicos manidos sobre el espacio europeo de educación superior, sobre la ciencia, las humanidades y sobre una filosofía que todos tenemos que cultivar aquí en la universidad. Muchas gracias. ¿Qué ha sido? Un golpe que me ha dado en la rodilla, y se me ha producido un derrame sinovial.